Deseo sexual, bochornos, aumento de peso, osteoporosis, mucha información gira en torno de la menopausia, pero esa información no siempre es acertada. Por eso hoy en Health Café vamos a hablar de la menopausia. Health Café, con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Presentado por Laboratorios Dr. Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café. Hola a todos y muchas gracias por vernos una vez más, como todos los miércoles, aquí en Health Café para hablar de los temas de salud que nos interesan a todos. Pero hoy estoy muy contenta porque escuchamos a muchas mujeres que nos escribieron diciéndonos hay que hablar de la menopausia. Así que creo que tenemos un episodio muy interesante para ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros episodios. Empecemos por aclarar que la menopausia no es una enfermedad, sino un proceso fisiológico donde los ovarios pierden su capacidad de producir hormonas, pero también pierden la capacidad de ovular y como consecuencia la capacidad fértil. Esta etapa odiada por muchas, pero que algunas pues ni se dan cuenta cuando les llega, puede suceder entre los 45 y los 55 años. Bueno, pues para hablar justo de esta etapa de la vida de todas las mujeres, que me encanta que hayas empezado por decir no es una enfermedad, invitamos a la doctora Araceli Niño, quien es ginecóloga y obstetra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Un tema sin duda interesante y que creo debe ser uno de los principales motivos de consulta en ginecología. En efecto, es un tema muy interesante y como dijo el doctor Fernando, es un proceso, es una etapa de la vida de la mujer que es biológica y natural. No es ninguna enfermedad y no es el fin de la vida tampoco. Doctora, ¿qué pasa en el cuerpo de una mujer en esta etapa de la menopausia? La información viene determinada ya genéticamente. Si la mamá dejó de menstruar a los 45 años, a los 50, la hija va a dejar de menstruar a los 45, 50 años y es la detención y los cambios que se presentan en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, en donde el ovario ya no tiene la capacidad de producir estrógenos y va bajando, ya sea gradualmente o súbitamente. Aguánteme ahí. Lo que la doctora quiso decir es que como otras muchas cosas que suceden en nuestro cuerpo, todo empieza en el cerebro. Y entonces es en el hipotálamo donde ya no se van a generar estos estímulos que antes le decían a los ovarios que tenían que ovular. ¿Eso es así? Es correcto. Muy bien. Pues bueno, ¿qué más pasa, doctora? Nos indica que es el término de la vida fértil. Cuando inicia la vida fértil se llama menarca y cuando termina se llama menopausia. La menopausia es un término que se presenta o que se describe cuando pasó ya un año, 12 meses sin menstruar. Después de esta época sigue siendo muy importante que la mujer lleve su calendario menstrual porque si sangra me está reportando un dato de alarma que puede decirme que se está desarrollando un cáncer de endometrio. Ok, pues bueno, hasta aquí me parece que hay 3 mensajes bien interesantes. El primero, si quieren saber a qué edad van a vivir su menopausia, pregúntenle a su mamá porque al parecer es genético. 2, muy importante que las mujeres llevemos nuestro calendario menstrual siempre en todas las etapas, en todas las edades, para que podamos identificar alguna modificación porque puede ser señal de muchas cosas. Y 3, si existe sangrado posterior a la menopausia, que tienen que haber pasado al menos 12 meses de ya no reglar, para que podamos decir que ya tenemos la menopausia. Si después de esos 12 meses sin reglar vuelve a aparecer un sangrado, hay que visitar al doctor. Ahora, hay una cosa que va a la par de la disminución del tema hormonal y tiene que ver con la reserva ovárica. Entendiendo como reserva ovárica esta producción de óvulos que tienen cada una de las mujeres desde que nacieron. Eso es súper interesante, Fer, porque, ojo, que cuando les dicen reserva ovárica, justo se trata de cuántos óvulos tenemos y esos son los que tenemos desde que nacemos. Y de por vida. Y se van a ir consumiendo y entonces coincide en estas épocas o en estas fechas entre los 45 y los 50, 55 años que baja la cantidad de hormonas, pero que también disminuye esta reserva ovárica y por lo tanto la capacidad fértil, doctora. A ver, ahora,
algo que he escuchado con mucha frecuencia es, de un lado, las mujeres que, como decías tú al comienzo, Fer, ni se enteraron, afortunadamente, y no se dieron cuenta que vivieron la menopausia. Pero del otro lado, mujeres que incluso la menopausia les puede incapacitar físicamente para llevar una vida normal o para ir a trabajar. ¿De qué depende, doctora, que tengamos mujeres con una reacción tan abrupta a la menopausia y otras que ni siquiera lo noten? En realidad es una situación personal en donde cada mujer ve la menstruación, la menopausia con determinado sello emocional. Para una mujer que no tuvo hijos, probablemente la menopausia sea algo terrible, pero para alguien que ya tuvo 10, 11 hijos y llega a la menopausia, dice, hasta aquí terminó mi periodo. Entonces, mucho de eso es también emocional. Algunas son la baja gradual o abrupta de los estrógenos, en donde se pueden presentar diferentes síntomas, como son resequedad en la piel, el cabello se adelgaza, bochornos, dificultad o cambios en los hábitos del sueño, incontinencia urinaria, donde en ocasiones pueden tener idas o frecuentes al baño pensando que es una infección, cuando probablemente se trate del cambio hormonal, y también el aspecto sexual. Al bajar los estrógenos va también disminuyendo la libido. Qué complicado, Fer. Oye, pero pues no nada más son los síntomas. Luego también con la menopausia vienen algunas otras condiciones, como por ejemplo la osteoporosis. La osteoporosis o la disminución de la capacidad muscular, la fuerza muscular, la sarcopenia relacionada con la baja de hormonas también empieza a suceder, y también el aumento de peso. Y esto es algo que en la consulta diaria del médico internista muchas mujeres llegan preguntando, oye doctor, ¿qué más debo hacer para prevenir todos estos factores de riesgo? ¿Cómo está esta relación de los factores de riesgo de la menopausia en estas otras condiciones? ¿Se puede prevenir? ¿Podemos hacer algo al respecto? Es muy interesante. Lo más valioso que tenemos nosotros y que nos ha mostrado la epidemia después del COVID es que lo más valioso es la salud. La prevención juega un papel importantísimo y el objetivo es acudir siempre con su médico ginecólogo para que se realice la prevención en diferentes etapas. No tendríamos que esperar a que llegue la menopausia para comenzar a corregir una osteoporosis, sino desde antes comenzar a dar los suplementos de hierro, una dieta de calcio, una dieta balanceada, ejercicio, sol, calcio, magnesio, algunos otros medicamentos para disminuir el riesgo de osteoporosis. El riesgo de osteoporosis lo tienen las mujeres con complexión delgada y tez blanca. Que por cierto, recuerden que tuvimos hace un tiempo en Gel Café un episodio dedicado a la osteoporosis, recordará. Con el doctor Max Arachaga. Así que por favor búsquenlo, yo se los dejo también en mis redes por si quieren profundizar sobre este tema. Pero a ver, doctora, otra cosa bien común es que cuando hablamos de las enfermedades que más mortalmente atacan a las mujeres, como el infarto, como el cáncer de mama, la incidencia de estas enfermedades se da mayoritariamente en la menopausia. ¿Esto es porque la menopausia en sí misma es la causa, la tapa, o por qué esta coincidencia? Coincide por varios factores. Uno es el estilo de vida de la mujer actual, en donde ahora trabaja y la comida ha cambiado, la alimentación no es 100% balanceada y también está industrializada. La oportunidad de poder hacer ejercicio en vez de ser los 7 días o 5, en ocasiones nada más hace ejercicio cuando va al súper. La siguiente de los factores es coincide. No se sabe por qué se causa el cáncer, no es unifactorial, no solamente es un factor, es la alimentación, el estilo de vida, los genes. Lo que sí es real es que toda mujer en las etapas de los 20 a los 40 tiene que tener una vigilancia por lo menos anual de un chequeo, y de los 40 y más, en donde estamos esperando los cambios de climaterio, de menopausia, debe de ser mucho más disciplinado. ¿Por qué? Porque después de los 40 podemos tener un caso de cáncer de ovario que es más frecuente y muy difícil de diagnosticar. Cuando nosotros ya lo diagnosticamos, lo vemos como un quiste enorme y de 4 estadios ya está en un tercer estadio avanzado. El cáncer de mama
Es un cáncer muy frecuente ahora en México. Como es un cáncer dependiente de hormonas, si es más agresivo en una mujer de 30 a 40 que en una mujer de 50. Ok. Y el cáncer de endometrio, que era lo que les comentaba, si se paró el sangrado, ya se clasificó, se diagnosticó como menopausia, hay que identificar que no presente ningún sangrado, porque si no nos obligaría a hacer estudios de rutina o ya asertivos para ver o diagnosticar que no haya un cáncer de endometrio. Doctora, pero estarías de acuerdo conmigo, pero de que esto de que en general las mujeres tenemos un metabolismo en general más lento, nos cuesta más bajar de peso, nos cuesta más construir masa muscular en comparación con los hombres. Creo que en esta etapa de la menopausia vamos a ver todo el esfuerzo de cuidarnos y de ser disciplinados durante nuestros años previos. Y si no se han cuidado en los años previos, pues es momento de empezar a cuidarse, porque creo que lo han visto ustedes en el consultorio. Una mujer que empieza a adoptar un estilo de vida más saludable, por definición le va a ir mucho mejor en esta etapa de la vida, Fer. A ver, yo pienso que el cambio de estilo de vida y todo debe de suceder desde mucho antes. Particularmente en la mujer debe poner mucha atención, porque ciertamente estas condiciones, pues no hay una causa-efecto, pero sí es más visto. O sea, la mujer se muere más de infarto menopáusica, la mujer tiene más tendencia al cáncer de mama, al cáncer cervicouterino puede suceder también más en estas etapas. Entonces, pues sí, hay que trabajar mucho antes en ese tema de prevención. O sea, pareciera que somos más vulnerables, toda la vida vulnerables, pero bueno, más vulnerables en esta etapa de la menopausia por todos estos cambios que se están generando. Y hay un tema importantísimo, y que lo hemos comentado en otros foros también y en otros episodios. La mujer se deja porque ella tiene que proteger y cuidar a los demás. Entonces retrasa mucho su atención y el diagnóstico. Entonces vienen síntomas como la de la menopausia, hombre, luego los vemos, yo tengo que encargarme de hacer otra cosa, ¿no? Y entonces terminan atendiéndose de manera tardía. Siguiendo la conversación, hay una pregunta que también frecuentemente nos hacen en el consultorio, y es, mujeres que han sido sometidas a una histerectomía, que es cuando retiran el útero o la matriz en el caso de las mujeres, pero que adicionalmente extirparon los ovarios, ¿estas pacientes van a tener menopausia? En efecto, presentan una menopausia que le llamamos menopausia quirúrgica, y es precisamente al retirar los ovarios, el cuerpo ya no tiene la capacidad de generar estrógenos. Entonces la menopausia se presenta abruptamente y las pacientes, aún estando en el hospital, presentan bochorno, sudoración nocturna, dificultad para dormir, cambios emocionales que pudieran presentarse como una depresión, y será importante ahí que el médico valore si es ella candidata para usar hormonas. Uno de los estudios para valorar si se tiene que usar hormonas es revisar que su mastografía esté perfecta, que no tenga lesión en la mama que se pueda alimentar de hormonas y en vez de ayudarle, perjudicarle. Que no tenga factores de riesgo de coagulación y que esté decidida. De hecho, le llamamos terapia de reemplazo hormonal y es la terapia antienvejecimiento de plena juventud. Tiene muchas ventajas la terapia de reemplazo hormonal, pero el médico debe de decidir quién es candidata para usar hormonas y quién no es candidata. Aquí tengo que también detenerme y hacer un paréntesis para comentarles que cuando se quita solamente la matriz, la paciente ya no podrá tener hijos, pero al dejar los ovarios, su ciclo hormonal, los estrógenos continúan presentándose. Ya no se presenta el sangrado, pero no está en una menopausia. ¿Cómo saber si entra o cuándo va a entrar en una menopausia? Entre la edad entre 42 y 52 años, podemos valorar según los síntomas que tenga, medir el estradiol y medir otras hormonas hormonales para saber si ya entró o está por entrar. Ok, qué interesante. Ahora, doctora, es muy común escuchar que las mujeres no quieren tener terapia de reemplazo hormonal, aunque sean candidatas a ella, porque existe el mito de que las hormonas engordan. ¿Eso es cierto?
Las hormonas tienen su utilidad en la ciencia, no engordan, pero sí tiene el médico que elegir quién las debe de usar y quién no. El uso es en una etapa breve, es en 5 años aproximadamente, siendo valorada cada año. ¿Y cuál es el objetivo de usar la terapia de reemplazo hormonal? Retrasar el envejecimiento. Ayuda a hacer fuerte los huesos, mejora la elasticidad de la piel, el cabello y la memoria. Entonces, son muchas las ventajas de la terapia de reemplazo hormonal, pero tienen que ser recetadas y deben de ser vigiladas por el médico ginecólogo. Pues bueno, cosas que nos quedaron claras. La menopausia es una etapa, no una enfermedad. 2, hay que cuidarse, hay que ir con el ginecólogo. No le tengamos miedo a la terapia de reemplazo hormonal, pero como lo dijo la doctora Araceli Niño el día de hoy, tampoco es para todas. Así que hay que valorar en qué casos es una alternativa para disminuir esos síntomas que ocurren durante esos días. Fer, ¿dónde te encuentran? Me encuentran como Fernando Castilleja en todas las redes. Doctora Araceli, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecida soy yo por la oportunidad de poder comunicarme con las ciudadanas mexicanas. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez y Juana Ramírez Soy. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Health Café. Health Café. Presentado por Laboratorios Dr. Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café.